Toda gran historia tiene un comienzo humilde. Para una de las marcas más reconocibles del planeta, ese origen no es un garaje, ni una ostentosa oficina en Nueva York, es una lavandería, una pequeña y húmeda lavandería en el corazón de una Alemania rota, humillada y empobrecida por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Estamos en 1920. El aire de Herzogenaurach está cargado con la desesperación del Tratado de Versalles. La hiperinflación galopante convierte el dinero en papel sin valor. Pero en esta lavandería, un joven llamado Adolf Dassler, a quien todos conocen como Adi, tiene una obsesión que lo aísla del caos exterior. Adi no ve la pobreza, ve una oportunidad. No siente la desesperación, siente una vocación. Su mundo no son los marcos devaluados ni la política inestable. Su mundo es el pie de un atleta. Adi es el artesano, el inventor silencioso. Pero toda alma necesita una voz, un rostro para el mundo. Esa voz pertenece a su hermano mayor, Rudolf Dassler. Rudi es el vendedor, el hombre de negocios, la ambición personificada. Donde Adi ve un problema biomecánico que resolver, Rudi ve un mercado que conquistar. Juntos, son la combinación perfecta. El introvertido y el extrovertido. El cerebro y la boca. En 1924, fundan la Gebruder Dassler Schuhfabrik. La fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. No saben que están sentando la primera piedra no de uno, sino de dos imperios. Y la primera puntada de una traición familiar que resonará durante un siglo. El negocio de los hermanos Dassler prospera. Su reputación de calidad e innovación crece en la comunidad atlética alemana. Pero Alemania está cambiando. El frágil experimento de la República de Weimar ha muerto, y en su lugar se alza el Tercer Reich. El deporte ya no es solo deporte, es una herramienta política, una demostración de la supremacía aria. Y los Juegos Olímpicos de Berlín son el escenario mundial para esta peligrosa ideología. Para cualquier empresario alemán de la época, la estrategia era obvia: equipar a los atletas alemanes y celebrar sus victorias como propias. Pero Adi no era un empresario cualquiera. Era, ante todo, un zapatero. Y su obsesión no entendía de razas ni de política. Le llevó a tomar la decisión más arriesgada y audaz de su vida. En secreto, se escabulló en la Villa Olímpica y se acercó a un atleta que personificaba todo lo que el régimen nazi despreciaba. Jesse Owens, el hijo de un aparcero de Alabama, se calzó las zapatillas de un modesto artesano bávaro. Y con ellas, voló. Fue un triunfo deportivo y humano sin precedentes. Y para los hermanos Dassler, fue un golpe publicitario de valor incalculable. Los pedidos llovieron de todas partes del mundo. Pero mientras el mundo celebraba a Owens, y los hermanos contaban su dinero, una sombra comenzaba a crecer entre ellos. El riesgo que Adi tomó sin consultar, la peligrosa notoriedad, pequeñas fisuras aparecían en los cimientos de su relación. Fisuras que una guerra mundial convertiría en un abismo insalvable. La Segunda Guerra Mundial lo devoró todo. La fábrica de los Dassler fue reconvertida para producir el Panzerkreuz, un lanzacohetes antitanque. El sueño de mejorar el rendimiento atlético se transformó en la pesadilla de perfeccionar la maquinaria de muerte. La guerra no solo cambió su fábrica, envenenó su familia. Las tensiones entre los hermanos, exacerbadas por la animosidad entre sus esposas, alcanzaron un punto de ebullición. El momento de la ruptura final es un susurro, una frase ambigua que se convertiría en leyenda. Durante un bombardeo aliado en 1943, Rudi y su familia corren a un refugio antiaéreo donde Adi y su esposa ya se encontraban. Al entrar, Adi exclama: «Ahí están otra vez esos bastardos sucios». Adi siempre afirmaría que se refería a los aviones de guerra aliados. Rudi se convenció, para el resto de su vida, de que se refería a él y a su familia. La herida nunca cicatrizaría. Tras la guerra, ambos hermanos fueron investigados por sus vínculos con el partido nazi. Y ahí, en el secreto de esos interrogatorios, se apuñalaron mutuamente. Rudi insinuó que Adi había organizado su reclutamiento para quitarlo de en medio. Adi pintó a Rudi como un nazi mucho más entusiasta, lo que llevó a Rudi a pasar un año en un campo de prisioneros de guerra. Cuando Rudi fue liberado, el vínculo familiar estaba muerto y enterrado. La división fue brutal, partiendo no solo una empresa, sino un pueblo entero. El río Aurach, que serpentea a través de Herzogenaurach, se convirtió en una frontera simbólica, una línea de batalla. De un lado del río, Adi Dassler combinó su apodo y su apellido para crear su nueva empresa, Adidas. Del otro lado del río, Rudolf, queriendo un nombre que evocara agilidad y poder, fundó su propia compañía, Puma. Los hermanos, que habían empezado juntos en una lavandería, eran ahora enemigos acérrimos, a solo unos cientos de metros de distancia.
El pueblo se dividió. Había panaderos de Adidas y carniceros de Puma. Casarse con alguien del otro lado era un escándalo. Herzogenaurach se convirtió en el pueblo de los cuellos doblados, porque la gente siempre miraba primero los zapatos de los demás antes de decidir si hablarles. La guerra de los hermanos Dassler había terminado, pero una nueva guerra, una guerra corporativa global, no había hecho más que empezar. Una guerra que no se libraría con armas, sino con cuero, clavos y 3 icónicas rayas. La posguerra fue un tiempo de reconstrucción para Alemania, pero para los hermanos Dassler, fue el inicio de una guerra fría librada con cuero y cordones. En Herzogenaurach, la línea divisoria del río Aurach era tan real como el muro de Berlín. Los empleados de Adidas y Puma tenían prohibido confraternizar. Los espías industriales se convirtieron en algo común, con ingenieros de una compañía tratando de sonsacar secretos a los de la otra en los bares locales. La lealtad a una marca era una cuestión de identidad, casi de nacionalidad, no había término medio. Mientras Rudy, al otro lado del río, se centraba en tácticas de venta agresivas, Adi seguía inmerso en su verdadera pasión, la innovación. Para él, la guerra no se ganaba con anuncios, sino en el campo de juego, resolviendo los problemas que los atletas ni siquiera sabían que tenían. Y en 1954, con la Copa del Mundo de Fútbol celebrándose en la vecina Suiza, se le presentó el campo de batalla perfecto. Adi no solo les dio zapatos, les dio una ventaja secreta. Viajó a Suiza con el equipo, no como un patrocinador, sino como su armero personal. Su maleta no contenía ropa, sino un arsenal de tacos de diferentes longitudes. Nadie, y menos que nadie los húngaros, podía imaginar que el destino del trofeo más codiciado del mundo dependería de un puñado de pequeños tornillos de metal guardados en el maletín de un zapatero bávaro. El día de la final, los cielos se abrieron. El Fritz Walter Wetter, el tiempo de Fritz Walter, como lo llamaban los alemanes, porque a su capitán le encantaba jugar bajo la lluvia. Para los húngaros, con sus botas ligeras y tecnológicamente inferiores, el campo era una pista de patinaje. Para los alemanes, era una oportunidad. En el vestuario, durante el descanso, no había pánico. Había un hombre tranquilo y concentrado trabajando. Adi Dassler, arrodillado en el suelo de baldosas, llave en mano, cambiaba metódicamente los tacos de cada bota. Fuera los cortos, dentro los largos. Estaba afinando sus instrumentos para la segunda mitad de la sinfonía. Y entonces, ocurrió el milagro de Berna. Alemania, corriendo con una estabilidad sobrehumana sobre el terreno anegado, luchó y remontó. Helmut Rahn marcó el gol de la victoria en el minuto 84. El pitido final desató una euforia que trascendió el deporte. No era solo una victoria de fútbol, era el renacimiento de una nación. Y en el corazón de ese renacimiento, estaban los zapatos de Adi Dassler. El milagro de Berna catapultó a Adidas a la estratosfera. Se convirtió en la marca deportiva dominante en el mundo. Puma, aunque exitosa, siempre parecía estar un paso por detrás. La rivalidad se volvió aún más enconada, un asunto familiar que se transmitía a la siguiente generación. Horst, el hijo de Adi, y Armin, el hijo de Rudy, heredaron no solo las empresas, sino también el odio de sus padres. La Guerra Fría se globalizó, y el siguiente gran campo de batalla sería México, en la Copa del Mundo de 1970, la primera transmitida en color a todo el planeta. En el centro de este torneo había un rey, Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, el mejor futbolista del planeta. Era tan influyente que firmar con él podría llevar a la bancarrota a cualquiera de las dos compañías. Conscientes de esto, Horst y Armin llegaron a un acuerdo sin precedentes, un alto el fuego conocido como el Pacto de Pelé. Ambos bandos acordaron no intentar ficharlo. Sería una zona desmilitarizada. Por primera vez, los Dassler parecían anteponer la razón al rencor. Pero en la guerra de los Dassler, un pacto era solo otra arma que podía ser usada contra el enemigo. Justo antes de que el árbitro hiciera sonar su silbato para comenzar el partido más visto de la historia hasta ese momento, Pelé hizo un gesto inusual. Se agachó. El director de la transmisión, alertado de antemano, ordenó a sus cámaras que hicieran un primer plano. Y el mundo entero vio a Pelé, en un gesto deliberadamente lento y teatral, atarse los cordones de sus zapatos. Armin Dassler había roto el pacto. Había apuñalado a su primo por la espalda en el escenario más grande posible, pagando a Pelé una suma principesca por un simple gesto. Fue un golpe de genio del marketing y un acto de traición familiar de proporciones épicas. El apretón de manos había sido una mentira. La tregua era una trampa. La batalla por el alma del deporte, encendida por dos hermanos en una lavandería, acababa de reclamar a su soldado más famoso. Y la traición, como las 3 rayas,
dejaría una marca imborrable. La traición de Pelé en México no fue el final de la guerra, fue la declaración de una nueva. Horst Dassler, el hijo de Adi, aprendió una lección vital en el Estadio Azteca: la innovación en el taller ya no era suficiente. El verdadero poder no residía en los tacos de una bota, sino en los pasillos de las federaciones deportivas. Enfurecido por la audacia de su primo Armin, Horst no buscaría venganza, buscaría el control total. Mientras Adi seguía obsesionado con la forma del pie de un atleta, Horst estaba rediseñando la arquitectura del deporte moderno. Fundó ISL, una empresa de marketing que aseguraba los derechos exclusivos de los mayores eventos del mundo, como la Copa del Mundo. Se convirtió en el titiritero, el poder en la sombra. Los comités deportivos necesitaban dinero, y Horst tenía las llaves del cofre. A cambio, Adidas no solo estaría en los pies de los atletas, sino en cada valla publicitaria, cada balón, cada rincón visible del universo deportivo. Construyó un imperio invisible de influencia que garantizaba el dominio de las tres rayas. Los padres fundadores se habían ido. La guerra que comenzaron los había consumido y los había sobrevivido. Fueron enterrados en el mismo cementerio de Herzogenaurach, pero tan lejos el uno del otro como fue posible, en extremos opuestos. Ni siquiera en la muerte pudieron encontrar la paz. El imperio de Adidas, ahora en manos exclusivas del emperador Horst, parecía más poderoso que nunca. Pero todo imperio, sin importar cuán vasto sea, tiene un punto ciego. Y el de Adidas venía de la costa oeste de América. Mientras Adidas se enfocaba en los comités y las federaciones, en la política del deporte, Nike hablaba directamente con la gente. Entendieron algo que Horst Dassler, en su Torre de Marfil, había olvidado: el deporte también era actitud, rebelión, un estilo de vida. Nike no vendía zapatillas, vendía una aspiración. Y ficharon al atleta que encarnaba esa aspiración mejor que nadie. Adidas, la marca que había calzado a Jesse Owens y Franz Beckenbauer, consideró a un joven jugador de baloncesto llamado Michael Jordan, pero lo descartó. Decían que era demasiado bajo. Fue posiblemente el error comercial más grande del siglo XX. El golpe de gracia llegó en 1987. Horst Dassler, el emperador, el arquitecto del deporte moderno, murió repentinamente de cáncer a los 51 años. Con él, murió la visión. El imperio, sin su líder, se desmoronó. La familia Dassler, plagada de luchas internas, vendió la compañía en 1989, poniendo fin a casi 70 años de control familiar. Adidas, la marca del milagro de Berna, la elección de los campeones, estaba a la deriva, perdiendo dinero, relevancia y su propia alma. Puma, por su parte, enfrentaba sus propias crisis. La guerra de los hermanos parecía terminar no con una explosión, sino con un gemido de irrelevancia. A veces, la salvación no viene de una sala de juntas, sino de la calle. En el corazón de la explosión del hip hop, un grupo llamado Run DMC no solo llevaba puestas las Adidas Superstar, les escribieron una carta de amor, una canción, un himno llamado My Adidas. La canción no fue un acuerdo de patrocinio, fue un grito de autenticidad. Adidas no lo había planeado, simplemente había sucedido. Por primera vez, los nuevos directivos de la compañía, liderados por el visionario Robert Louis Dreyfus en los años 90, comprendieron. El futuro de Adidas no estaba solo en el rendimiento deportivo, sino en su increíble herencia cultural. Dejaron de luchar contra Nike en su propio terreno y miraron hacia adentro. Adidas renació de sus cenizas. Se reconectó con su historia, no solo la de los estadios, sino la de los músicos, los artistas y los rebeldes. Aprendió a ser a la vez una máquina de innovación alemana y un símbolo cultural global. La guerra con Puma continuó, pero se transformó. Ya no era una vendetta familiar en un pequeño pueblo bávaro, sino una competencia global de marketing, diseño e influencia entre dos gigantes multimillonarios. Al final, ¿quién ganó la guerra de los hermanos Dassler? La respuesta es: ambos y ninguno. La amarga rivalidad que dividió a una familia y a un pueblo se convirtió en el motor de una innovación implacable que definió la industria de la ropa deportiva durante un siglo. El odio de Rudy por Adi lo empujó a crear un depredador global. La obsesión de Adi por superar a Rudy lo llevó a forjar un imperio. Eran dos mitades de un todo. Un río los separó, pero su conflicto compartido conquistó el mundo. Su historia no es una fábula de hermandad, sino un testimonio brutal y fascinante de cómo la fricción, la rivalidad y una herida familiar que nunca sanó, pueden, irónicamente, dar a luz a la grandeza. Y dejar una marca imborrable en el tejido de nuestra cultura, una marca definida, para siempre, por tres simples rayas.